minutos, 7 horas con 51 minutos y seguimos aquí en vivo a través de la 96.9 FM en Voces y Opiniones. Estamos también en cabina aquí recibiendo a un invitado especial, al abogado Cucalón, Henry Cucalón, para poder hablar de diferentes temas que están aconteciendo ahora a nivel nacional. Bienvenido, por favor, a su espacio. Un gusto, gracias, muy buenos días y un placer poderlos acompañar aquí en vivo en directo. Cumplió la palabra porque ya lo entrevistamos hace un par de semanas, me parece. Así es. Vía Zoom y lo comprometimos y aquí está. Por supuesto. Y es increíble cómo pasan tantas cosas en varios días, ¿no? Hace algunos días estábamos hablando un poco de las leyes que se habían incorporado, pero ya sabemos pues que han ocurrido varios casos inéditos que la ciudadanía, por ejemplo, estaba esperando, que tenía que ver con la captura de uno de los más buscados del país, alias Fito, José Villamar. Y respecto a eso, recuerdo que el gobierno, especialmente el presidente, había dicho que esto había sido un logro a partir de dos leyes, las leyes de solidaridad y la ley de inteligencia. ¿Cree usted que todavía está en debate esto, que estas leyes aportaron efectivamente a la captura de uno de los más buscados del país? Primero, los hechos. Es un tema absolutamente positivo. La recaptura, pues el señor se fugó hace un año y medio. La recaptura de un narcoterrorista como es el señor Fito. Eso es bueno para el país. ¿Merecen reconocimiento las autoridades? Sí. También felicitaciones por el trabajo ejemplar de las Fuerzas Armadas. También. Este es un claro mensaje contra el crimen organizado, que será más fuerte aún cuando se consume el proceso de extradición. ¿Que no es la solución total al tema? Sí, pero claro, con ellos van a tener esta posición de que el Estado es uno solo, de que hay que combatir a estas redes criminales, que los delitos son transnacionales y por tanto hay un trabajo en conjunto. Para mí el tema de la extradición no solamente que es una sanción en sí, sino que es un mensaje muy fuerte que se le envía al crimen organizado, entre otras cosas para evitar que haya atentados terroristas. Segundo, como parte del estado de propaganda que también estamos viviendo, no sé si ustedes se fijaron, se cambió varias veces el comunicado, ¿no? El que sacó primero el ejército era por un motivo, después pusieron otro, y el tercero, para mí absolutamente innecesario, porque ya hay un reconocimiento del gobierno, empataron con el tema de poner lo que tiene que ver con las leyes. Señores, estaban en estado de emergencia en Manabí. Con estado de emergencia tú puedes allanar sin ningún problema, con la ley vieja, con la actual, con la de mi abuelita, con la de mi tatarabuela, etcétera. Sí, pero y segundo, hay algo que hay que tomar en cuenta, de que los allanamientos por lo general no son por los militares, aún hay estado de emergencia, porque el COIP lo permite únicamente para policía y agentes de tránsito. Bueno, entró el bloque de seguridad. ¿Quién se tomó la foto y todo? Ya, pues es un tema para mí intrascendente. Eso es parte del estado de propaganda que estamos viviendo, sino que no son del correísmo, sino que son del novoísmo, pero el sistema es el mismo. Y lo otro, el señor pues era un fugado criminal sentenciado a más de 30 años, no era pues un ciudadano cualquiera que estás investigando y viene el debate si tienes o no tienes orden de allanamiento, orden del juez, etcétera, sino que era una recaptura. Así que en mi criterio, y ojalá que haya un debate al respecto, más allá de ponerlo como un hecho político, no veo la incidencia. Los que estamos en esto, los que hemos estado en la cosa pública, los que hemos sido candidatos, sabemos, y me parece muy bien, que la fuerza pública y la fuerza más lo tenían detectado, rodeado desde hace algún tiempo. Recuerden que el concepto que ya lo iban a atrapar tiene algún tiempo que lo tienen cercado. Tanto la anterior ministra del Interior como la actual venían reportando permanentemente la cercanía que tenían. Así que este es un proceso que tiene algún tiempo. Hay que encontrar lo positivo, no tan de verle la quinta pata al gato. Se lo atrapó, ¿ya? El Estado y la sociedad como tal ha prevalecido sobre la anarquía, sobre el caos. Y sobre eso, para mí, debe ser procesado para el tema de la extradición, que para mí ese es el tema importante, para mí esa es la cereza en el pastel. Claro, y de hecho, anoche estuve revisando los medios digitales y había un comunicado de un medio de Colombia, si no me equivoco, donde decía que había una especie de conversación previa ante la recaptura de Fito, donde Fito ya había tenido conversaciones con el gobierno nacional
para poder ser entregado ante la justicia. Esto igual de alguna forma coincide con esta necesidad de legitimidad de estas nuevas leyes. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Es posible esta conversación previa? Yo no puedo especular sobre una especulación, yo me tengo que basar en los hechos. El hecho es uno solo, el hecho es que ha sido recapturado. Opiniones puede haber diversas, ese es el mundo de la opinión, eso es libre, el hecho es uno solo. Dos, puede ser que como todo criminal haya tenido pretensiones, lo importante es que el Estado no haya cedido ante ellas. Tercero, es un juicio de valor pensar que una ley tuvo que ver con una acción que el mismo gobierno ha venido comentando que vino siguiendo hace algún tiempo para la recaptura, porque era un objetivo, lo que se denomina un objetivo de alto valor. Ya será el tiempo que determine, y por transparencia en la información pública, si esa ley que tiene en vigencia pocos días tuvo alguna incidencia en la operatividad de la captura final. Cuarto, las leyes como tal que sirvan como herramienta para la lucha contra el crimen organizado me parecen positivas. Si nunca ha habido una discusión, salvo los que quieren ver arder el Ecuador en el caos, como es el correísmo, yo no veo a nadie estado en contra de la ley como tal. Cuando uno critica un artículo de la ley, es miserable, pues estamos en democracia, pues ese es el debate. Lo que pasa, y tercera vez, el estado de propaganda hace que si tú critiques un artículo, automáticamente, antes te decían comunista, por ahora te dicen correísta o narcoterrorista. Pero esa es parte pues de la puesta en escena, pero no hay que caer en ese truco, ¿no? Criticar un artículo, y más cuando son notoriamente inconstitucionales o cuando hay divergencias académicas, no te hace criminal, no te hace comunista y no te hace narcoterrorista. Ese simplismo está bien para el WhatsApp, pero para el mundo normal yo no me voy a comer ese cuento. Ahora, para mantenerlos en el tema de los GDO y las leyes que se están, que han sido aprobadas, las que se quieren aprobar, hace poco también estaba el debate en la Asamblea sobre el cambio justamente del método de elección de entre The Hunt a regresar a The Hunt y alejarnos del Humboldt que habíamos tomado eso de ahí. ¿Cómo cree que eso puede afectar a la representatividad política dentro de la Asamblea? Un salto más o menos, doctor, usted se ha pegado del crimen organizado a otro tipo de actividades, ¿no? Organizadas y criminales. El puenteo comunicacional fue un poco duro. Mire, viejo debate en el Ecuador, cada cierto tiempo se cambian los métodos, quienes los cambian son los que detentan el poder, obviamente, porque quieren acomodar. Yo que he sido legislador a tiempo completo, 8 años, en mi último discurso en el debate del 20 dije que el mejor método de asignación de escaños es el que saca un voto más gana. Evidentemente perdí pues el debate, pero no podía pasar otra cosa. Mi sueño era que si aquí habían 20, aquí hay 20 distritos, se eligen 20 asambleístas, bueno, se crean 20 circuitos, como es en todas partes del mundo. 20 circuitos, 20 circunscripciones, el que saca un voto más ganó y se acabó. Pero obviamente perdí, porque en política uno gana y uno pierde. Mire, el método de Hunt es un método consolidador de mayorías. Así es, aritméticamente hablando, sí. Le gustan los que detentan el poder en estas circunstancias. Fue declarado inconstitucional con la constitución anterior, por si acaso. En el año 2011-12 se lo retomó por parte del correísmo, porque obviamente en ese momento era la ola, más allá que ahora todo el mundo se olvida que votaron por ellos, ¿no? Es algo misterioso, nadie los conoce, nadie votó, no sé qué fue lo que pasó. Pero el hecho cierto es que ganaron algunas elecciones en el 2012, todo el mundo saltó. Nosotros fuimos los que cambiamos en el año 2020 al método de Webster, que solo se mantenía en la lista nacional, por si acaso. Hay poca gente ahora que todo el mundo es politólogo y cientista social, se olvidan que durante el 12 y el 20 Webster siempre fue para la lista nacional y Hunt para las provinciales, todavía una distorsión. Se puso todo como Webster, el correísmo se opuso en su momento, el socialcristianismo se opuso en su momento, pensando que los perjudicaba porque tenían muchos votos en el Guayo. Se lo digo yo que fui jefe de bloque del Partido Social Cristiano, más allá que no me gustaba esa tesis. En el 21 ya operó pues el Webster y gracias a eso llegaron muchos diputados. Si no hubiera sido otro el cantar. Mire, le voy a contar una anécdota personal de lo que es la injusticia en esto. Yo en el año 2013 fui candidato a diputado en el Distrito 1. Gané una curul. Fui el último. Hasta ahora nadie me ha podido explicar cómo yo, que saqué 100.000 votos, pude entrar a una curul y el quinto del otro partido que sacó 400.000 votos no entró. Es decir, yo era la minoría. La minoría es el segundo, pues el que quedó.
no la minoría y la minoría. Y se le dice a una persona que he ganado elecciones y hace poco perdí la carrera presidencial con un magro resultado. Esa es la democracia. A mí lo que me importa, más allá de la asignación de escaños, que esta cantaleta y cuento me la conozco de memoria, siempre los que están en el poder quieren cambiarlas en su beneficio, es la calidad de la representación. No tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Eso para mí es lo importante a nivel de los consejos municipales, que es donde existen las asignaciones, porque en las elecciones unipersonales no hay, y en el tema de las legislaturas. Señores, ¿de qué sirve ganar más o menos si uno ve la calidad de la representación, que es de salir llorando? Es hasta vergüenza lo que está pasando. Por más que hemos querido empujar a esta actual asamblea, dándole el beneficio de la duda que se lo merecen, uno ya ve, pues, en este mes y pico, usted ya ve lo que están hechos. Ya, leen hasta para la entrevista, ¿no? Ya no solamente el discurso, para la entrevista. Violan estas leyes y ya van a salir este discurso maniqueísta que los que están en contra son ni sé cuánto, la puse en cuenta. Han violado todo. En esta ley de integridad, pues, a mí me dio asco, por decirlo menos, cómo violaron el procedimiento parlamentario. Y no lo hacen porque no saben. Sí se dan cuenta, ¿no? Lo hacen a propósito. Lo hacen bajo la teoría de los hechos consumados. Y le pongo una anécdota. No tiene nada que ver los métodos ni cómo llegaron. Puede haber llegado por la ventana. En la última reforma de la ley de la función legislativa, yo estuve presente. Yo fui uno de los ponentes. Cambiamos el artículo 62 para que nunca más pase lo que hacía el correísmo, pues. Que ya pasados los debates, ya pasados los informes de las comisiones, venía el ponente, que era el guapo. Y que muchas veces era el contactado por fuerzas políticas, económicas, para insertar los artículos de último minuto. Solo para la votación. No tienes idea cómo era el tarifeo ahí, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces pusimos un artículo para prohibir eso, pues. Que cuando hay un cambio tiene que regresar a la comisión. Sí sabes qué pasó en la ley de integridad pública, ¿no? Cambiaron eso. No, que cambiaron, se lo soplaron, pues. Pusieron los artículos directamente para votación. Violaron de frente. Y no por desconocimiento, porque tienen buenos asesores. Ahora que menciona la ley de integridad pública, son las 8 Pero horas. no es que estamos en contra de la integridad, porque No, el maniqueísmo comunicacional del estado de propaganda versión 4 es, entonces estás en contra de la ley de integridad pública, tú no tienes integridad. Son las 8 horas con 3 minutos, 8 con 3 minutos, estamos en vivo con el abogado Henry Cucalón, analizando diferentes tópicos que están dando de qué hablar en el país. Y ahora que mencionaba lo de la ley de integridad pública, hubo un debate internamente en la ciudadanía respecto a lo aprobado con las leyes más duras para los menores de edad. En ese sentido ya había pronunciamientos, por ejemplo, de organismos como la UNESCO, que señalaba que se estaba atentando contra los derechos humanos ya adoptados en tratados internacionales. ¿Cómo ve usted desde su punto de vista esta inclusión? Primero forma y después el fondo. Ese fue uno de los artículos que yo me río, ¿no? Han pasado años de debates en las comisiones de justicia, yo he estado ahí, y de repente el tema se arregló en segundos. ¿Y cuándo lo terminamos de debatir? ¿Cuándo la gente pudo decir que estaba a favor de estas medidas que son socioeducativas, ¿no? Porque no son penas? ¿O estaban en contra? ¿Dónde estuvo el gran debate? Ese es el gran problema que tenemos conceptual nosotros los ecuatorianos. Nosotros los políticos, los legisladores, sorprendemos a los ciudadanos con leyes aprobadas, cuando lo normal es que la ley, el cambio de norma es la consecuencia del debate, del cambio sociocultural que el derecho lo recoge. Por eso el día siguiente la ley pasa a ser letra muerta, porque lo sorprendemos. Hemos pasado años con este debate, fue parte del debate presidencial, fue parte de la campaña, para los que se acuerdan más allá del WhatsApp y las campañas y el TikTok, fue parte del debate, tuvimos algunas posiciones para debatir. Ahora no pasó un debate, te enteraste en el minuto que lo estaban aprobando, porque un legislador lo insertó violentamente al final. Nos evitamos todo, los pros y los contras, porque hay teorías jurídicas, hay teorías sociales, hay preocupaciones como lo que usted acaba de decir. Yo lamento lo que pasó, porque un tema tan denso, tan importante, con tantas posiciones, todas a favor, ¿no?, de la preocupación que hay al respecto, se desvaneció y en un solo toque lo aprobaron. Entonces, el tema es complejo. Había varios proyectos, los conozco porque estuve en la campaña, en que poner hasta 1/3 lo que es el aumento de la medida socioeducativa con relación a lo que tienen los adultos, porque no puedes equiparar totalmente la pena de adultos. Ahorita que estamos aquí entre juristas, aprovecho para decir, se hicieron cuenta qué pasó con la ley de solidaridad, ¿no?, que era ley de economías criminales, con lo cual estoy de acuerdo, apoyé
Hay algunos artículos que han rebasado el marco de los convenios y tratados internacionales y no solamente la Constitución, pero hay un tema interesante que poca gente se ha dado cuenta y tiene que ver con esto. Pusieron un artículo a 26 años por pertenecer a un GDO, ¿no? Muy bien, me gusta. Y pusieron 30 años por liderar el GDO. Está bien. ¿Cuál es la pena máxima que había en el Ecuador hasta hace 2 semanas? 26 Asesinato, años. 26, ¿no? ¿Cómo se llama eso, no? Dosimetría, ¿no? Claro. Me imagino que la Comisión de Justicia debe estar trabajando 24 del día para ajustar todo el COIP, ¿no? Me imagino. Digo, no. Es un tema de proporcionalidad que eventualmente la Corte Constitucional se va... Yo creo que mucha parte del debate lo van a trasladar a la Corte Constitucional. Bueno, pero yo lo que haría para ser propositivos con la Comisión de Justicia, que es la encargada, porque solo en este país la Comisión de lo Económico ve temas penales. Aquí van a llover las inconstitucionalidades, ¿no? Están aprovechando leyes económicas para entrar por la rendija, y una vez que tienes el proyecto económico urgente en 30 días, la unidad de materia te la pasas por el forro, ¿no? Sí lo tenemos claro lo que están haciendo estos doctos, ¿no? En materia de administración pública, ¿no? Pensando que todo el mundo ha caído en la hamaca. Pero vamos al tema, me imagino que están trabajando. Todos estos jóvenes brillantes que están ahí, me imagino que están haciendo. No es para que la Corte les obligue, háganlo ellos mismos, hagan una reforma al COIP y adecúen, cuádrenlo. Hagan pues la carpintería jurídica, que no es tan sencilla, ellos que son pues superdotados, me imagino, que lo hagan pues. A veces es más fácil trasladarlo a otro ámbito y... No, Y- que y- el legislativo yo creo- renuncie a su obligación y a sus potestades para que otro te dé haciendo, como dicen en la Sierra Ecuatoriana. Pero estamos en un proceso de McDonaldización de la legislatura, donde pasan las leyes rapidito y en combo. ¿sí? Pero es deliberado. A lo que quiero llegar como idea fuerza de este espacio, que les agradezco, es que no saben, por si acaso, ¿no? Lo saben perfectamente. a propósito, Es porque la pueden. teoría de los hechos consumados. Tiene otra frase que es muy temprano para decirlo. Que algo, ¿no? Esa es una parte del folclore. Expresidente. O la No, aplanadora, como se O- llamaba no, antes. no, la frase original fue el 5 veces candidato presidencial del Ok, PRIAM, por si acaso. ok, entendido, ¿no? Y bueno, siguiendo en esta misma línea, entendemos que existe tal vez violaciones al principio de unidad de materia, tal vez no es la vía para hacer ese tipo de reformas, pero teniendo en cuenta esta gran ola de violencia, ¿no cree que necesitamos medidas urgentes? Yo estoy totalmente a favor. Si miren que casi no vegetados, si uno las coge individualmente, lo que pasa es que ellos maniqueamente te quieren jugar al todo o nada. El estado de propaganda 5, por si acaso, ¿no? Te quieren encasillar. Pero en la ley de integridad hay temas. Primero, el proyecto original era muy bueno, ¿ah? En contratación pública. Se lo hizo una persona que me formé en la Procuraduría General del Estado. Sede de contratación pública. Muy bueno. E individualmente, cada cosa que se ha insertado no es mala per se. No, yo no estoy quejándome de eso. Yo estoy a favor del tema y creo que en materias de seguridad el país debe tener una sola articulación. ¿Ya? Sin duda alguna, hay temas de avanzada que hay que poner para darle también el marco jurídico. Recordemos que la Corte Constitucional le ha dicho al gobierno ecuatoriano que ya el tema del conflicto armado interno hay que darle un marco jurídico mínimo. No puedes estar viviendo de estado de excepción en estado de excepción. Me parece que está bien. Pero obviamente no ha de ser que porque los otros lo hicieron yo lo hago y lo hago peor y encima te saco la lengua y te digo como que tú no sabes. Y que cuando vienen los juristas como ustedes y amigos y personas que hacen opinión, que es legítimo en democracia, quieran vejarlos, quieran arrinconarlos diciendo que son narcoterroristas, o el simplismo de decir que porque criticas la ley, ahí está tu Maduro porque le haces el bono a narcotraficantes. O sea que ese es un tema nunca antes visto. Si no le ponemos un freno a eso, ya van a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Porque esa es la crítica. Si tú criticas un artículo de ley, ya eres abogado de Fito. A eso lo redujeron. No, señores, eso no es democracia, eso no es correcto. ¿Y cómo explicar a la ciudadanía que tal vez legitima estas nuevas leyes sin entender que no se han cumplido los procesos ordinarios de legislativos? Bueno, el gran problema que nosotros tenemos como sociedad es un tema de carácter cultural, no es de falta de normas. Aquí nadie cumple la ley. Nadie. Los gobiernos, los ciudadanos, les vale un rábano, por así decir. Y ese es un problema grave. Porque si no, no vamos a salir nunca del atolladero. Entonces mañana, después de unos años, 10 años más o menos duran estos procesos políticos, ¿no? Entonces vienen 10 años y vienen los otros, y es el corsis y recorsis, y no pasa absolutamente nada y seguimos estancados como sociedad. Yo creo que también sería interesante no hablar solamente de las leyes que han pasado y que ya están, sino de lo que falta, de lo que hay por seguir, especialmente en temas de economía, en temas de trabajo,
¿verdad? ¿Qué cree que nos falta todavía para poder mejorar en Bueno, ese hay ámbito? muchas cosas y creo que podemos salir adelante en algunos temas. Lo que pasa es que hay una distorsión. Hay temas económicos que se incrustaron en la ley de contratación pública, que si tú me preguntas como vía, es la vía normal de urgencia económica, sino que no está en el proyecto original. Todos nos hemos estado enterando en la última sesión. Estamos hablando de manejo del Banco Central, manejo de reserva, manejo de deuda, cambios de políticas en las juntas monetarias, todo lo que pasó en el último minuto. Señores, yo que algo me ha gustado la historia del Ecuador y he seguido los procesos, jamás he visto este tipo de situaciones, ¿no? Por si acaso. Y no digo que los artículos conceptualmente no sean necesariamente los adecuados. Cuando me hablas del tema de carácter económico, miren, ha habido una decisión del gobierno que parece que es correcta, que la tomó hace un año exactamente. Hay que ir por la vía de la eliminación de los subsidios. Eso le cuesta demasiada plata y no va a los pobres, eso va a los ricos y personas que sí tienen. Hay que ajustar ese tipo de situaciones y me parece que es correcto. Me parece que es correcto también apoyar el tema de la minería, porque uno de los más grandes temas que tenemos de crimen organizado es la minería ilegal. Hay una fuente de recursos y fuente de empleo. En eso el gobierno tiene el mensaje correcto. Me parece que está bien. En temas económicos, señores, hay que desbaratar los monopolios estatales. Hay que desbaratar el concepto del estatismo. Hay que desbaratar el tema de los sectores estratégicos. Eso se puede hacer, entre otras cosas, con decisiones políticas, entre otras cosas, con reformas constitucionales. Y un plus ahorita, ¿no? Sí se han dado cuenta que nos tuvieron entretenidos el mes de mayo con constituyentes, con reformas, se olvidaron de la constitución, ¿no? Ya se han dado cuenta que después de esta rendija, metes un proyecto con A y vas hasta la Z sin necesidad de nada, y con los Heinz Meller que están en el Congreso, un nivel de oratoria brutal que hay ahí, me explico, no pasa absolutamente nada. Señores, gobierno, presidente, estamos para apoyar, no nos olvidemos la reforma política, ¿no? O es que ahora se sienten cómodos con el Consejo de la Judicatura, o es que ahora se sienten cómodos con el Consejo de Participación, o es que nos sentimos cómodos con el nivel de la Asamblea. ¿Se dan cuenta cómo cambian las noticias, no? ¿Cómo nos tienen así? No podemos caer en ese juego, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y puntualmente, como consultaba Daniel, también sí sería importante plantear propuestas a nivel económico, a nivel de trabajo. Te disparé tres, que las he venido sosteniendo a lo largo de mi vida. Hay una coincidencia porque en papeles el gobierno piensa lo mismo, en papeles, en la parte económica, ¿no? Para quitar el modelo estatista, se puede hacer hasta por enmienda, por si acaso el tema de los sectores estratégicos, ya hay antecedentes en la Corte Constitucional. Hay que apoyar el tema de la minería, sin duda alguna, es importantísimo, es una política de Estado para tener más recursos. El tema del déficit vía eliminación del tema de los subsidios, me parece correcto lo que hizo el presidente de la República hace poco con el tema del diésel. Yo siempre lo he pensado, lo dije en mi campaña también. Ahí te doy tres en materia económica. Es muy curioso justamente con ese monopolio o ese estatismo que hay, como en las áreas donde compite el Estado con la empresa privada, el Estado cae. ¿Verdad? Lo que pasa en CNT, claro, en área de línea de tierra pues funciona muy bien porque tiene monopolio, pero cuando vamos a la parte celular, claro, gobierna claramente el mercado, luego viene Movistar y al último viene CNT. Por eso creo que hay que desmontar el tema de los sectores estratégicos y en mi visión particular no sé por qué diablos el Estado tiene CNT y no sé por qué diablos tiene operadoras en áreas que puede perfectamente hacerlo el sector privado. Yo creo que un Estado fuerte dedicado a la salud, a la educación, a la seguridad, todo lo demás con apoyo al sector privado. No veo por qué tiene que competir con el sector privado en ese tipo de áreas. Estamos en el año 2025, no en 1975, no estamos en la época de Yetel, por así decir, así que hay que cambiar el chip ahí, ¿no? No, sino que incluso decían un desastre como lo que ocurrió con Progen nunca hubiera ocurrido si hubiese sido el sector privado, porque el privado quiebra, el gobierno sigue con el dinero. Bueno, lo de Progen es una crónica anunciada, todo el mundo sabía en qué se hallaba, nadie puede criticar que el gobierno en lo que sucedió en los apagones quiera tener contratos, etcétera. Lo que pasa es que lo hicieron mal de un inicio. Aprovecho para decir, yo en febrero pedí toda la información del tema de Progen. Se lo pedí a Selec, contrato, las supuestas multas que decían que iban a poner. Sí saben qué ha pasado, ¿no? Hasta ahora me contestan. O sea, porque aquí vivimos, pero claro, cuidado, ¿no? Porque lo otro es el correísmo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque si haces mucho, el correísmo es peor. Ese jueguito, yo ya me estoy quedando calvo para quedarme así nomás. Pero el Progen lo sabe todo el mundo, las irregularidades que se han cometido.
hay que ir con los padrinos del contrato, ¿no? Me imagino que esa es la siguiente fase que hay que investigar por parte de la Contraloría y la Fiscalía. ¿Quiénes son los padrinos? ¿Quiénes son los que estuvieron atrás de Progempos, no? En la Asamblea aparentemente han bloqueado un poco esa investigación. Tienen que investigar más allá, que para mí ya trascendió el tema político, tiene que ir a otro tipo de cuestiones tipo Contraloría, que ya ha iniciado las investigaciones correspondientes. Ahí no hay política, ¿no? Por si acaso, ¿no? Política es valor político, es juicio de valor, es responsabilidad política. Ahí hay de otro orden, ¿no? Hay como turros civiles administrativos. No me quiero aventurar, soy muy cuidadoso con los temas de carácter penal. Ese es parte de nuestro problema social. Todos los judicializamos piensan que todo es penal. A lo mejor es administrativo, a lo mejor es de carácter civil. Pero ahí pasó algo, ¿no? Claro. Todos los millones que le dieron como anticipo, casi la totalidad del contrato, y nanay, ¿no? Bueno, sí, es terrible lo que está pasando, pero yo me quiero quedar sobre el tema de la Ley de Integridad Pública. Usted mencionaba sobre el posible Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, que tal vez tenga ya alineados las mismas ideas con el oficialismo. ¿Qué tanto esto puede comprometer la independencia de la función judicial, teniendo en cuenta los nuevos artículos de la Ley de Integridad? Bastante. ¿Quién puede estar en desacuerdo en que hay una profunda reforma judicial? Que no solamente es unos cuantos articulitos que se pusieron encima de una ley de contratación pública para amanecer a los ecuatorianos. No. De nada va a servir los esfuerzos de seguridad, los recursos que se están invirtiendo, las operaciones que se están haciendo, las leyes que era de economía criminal que terminó de solidaridad, entre otras cosas, la ley de inteligencia que tiene mucho tiempo tratándose, si no tienes un sistema judicial depurado. Hay que ir hacia la depuración judicial, y en eso tenemos que hacer que lo que fue los casos de metástasis, de purga, de plaga, de pantalla, se conviertan también en un procedimiento para evitar la penetración del crimen organizado, del narcotráfico, con vinculaciones políticas en la función judicial. Sin duda alguna tiene que ir esa materia. ¿Dónde viene, y lo conversábamos en este micrófono, dónde viene la desconfianza? La desconfianza viene justamente lo que acabas de señalar, de que los gobiernos de turno ya no le quieren meter las manos a la justicia, sino tener la justicia entre las manos, por así decir. Que lastimosamente es el vicio que se tiene, ¿ya? No solamente a nivel gubernamental, sino a nivel legislativo, ¿ya? Eso ha causado muchos problemas en los partidos políticos. Hay unos que no han entendido, ¿no? Usted sabe a quién me refiero, ¿no? Siguen con la misma cantaleta de meter las manos en la justicia. Esperemos que no sea así. Y en cuanto al tema de la institucionalidad, que había un consenso entre todos menos el correísmo de fortalecerla, me imagino que no se han olvidado del tema del Consejo de Participación, que no se han olvidado del tema del Consejo de la Judicatura. Asumo que no ha de ser porque ahorita ya encontraron ahí su propio feudo, por así decir, como este señor, ¿cómo que se llama este impresentable, este Godoy, por poner un ejemplo, ¿no? Yo no me olvido cómo llegó Godoy, no me olvido sus antecedentes. Lo que pasa es que parece que es un fusible interesante ahorita, así una ficha del juego interesante. No, señores, así no. Señores, en esto estamos en una sola posición de país, es indispensable hacerlo, y yo estoy promoviendo que no dejemos atrás la reforma política, la reforma institucional. Son las 8:19 y estamos en diálogo con el abogado Henry Cucalón, hablando sobre diferentes temas de análisis de la situación del país. Y antes de pasar de este tema de integridad pública, también hay algo que ya se ha planteado, que ya va a suceder, que tiene que ver con las evaluaciones a los servidores públicos, evaluaciones de confiabilidad, más allá de las que se han venido haciendo de manera tradicional, esto como para poder detectar efectivamente si hay malos elementos. ¿Considera que esta es una vía correcta para poder hacer esa depuración? ¿Quién puede estar en contra de evaluar? La gran pregunta es ¿quién evalúa? ¿Sí se han dado cuenta del mangoneo que ha existido en estas últimas semanas con el Consejo de la Judicatura? El tema de las ternas, que no las ternas, que se la puse, que se la saco, que si es la corte, que si no la corte, que el Ejecutivo no envía, el mismo señor Godoy. ¿No se han dado cuenta de lo que está pasando? Señores, no pequemos de inocentes, ¿no? El tema no, ¿quién puede estar en desacuerdo con evaluar? ¿Quién va a evaluar y quién es el títere y quién es el titiritero de la evaluación? Ese es el tema de fondo. A este ritmo, y hay un juicio político contra vocal de la Judicatura, a este ritmo vamos a terminar en dos, ¿no?
Y se quedan El sin quórum. escenario ideal para lo que quieren algunos. Pero se quedan sin quórum. Se quedan sin quórum, pero viene el mangoneo, pues, ¿qué es lo que quiere? Ojalá que no pase, porque una de las características de los gobiernos, y espero que no sea esto, es el tema judicial. ¿Ya? Y hay personeros también en este gobierno que, sin ser abogados, tienen mucha experiencia en juicios, ¿no? Por así decirlo. Señores, todo gobierno y todo grupo político que mete las manos en la justicia ya saben cómo termina la novela, señores. Claro. ¿Y Ya cómo? saben cómo termina la novela. Vean los precedentes. No caigan en los mismos errores. A los seres del gobierno, queremos que esto marche bien, queremos que al presidente le vaya bien, queremos que el gobierno dure 4 años. Señores, pónganse pilas con la justicia. Pero, por ejemplo, ¿cómo garantizar la depuración del sistema de justicia, que ya está bastante desacreditado por parte de la ciudadanía, y a su vez garantizar también la imparcialidad de funciones? Señores, depende de las personas. Tú puedes poner todas las leyes del mundo. Si tienes un Wilman Terán, ahí pasa lo que pasó, pues. Así es simple. Tú puedes poner unas leyes hechas, pues, por Aristóteles, pero si tienes ahí a Wilman Terán, ¿qué puede pasar? Lo que pasó, pues. Ese es el tema de fondo. Lo que pasó en Purga, pues. Miren las fichas que estaban aquí nomás en el edificio. Pero si lo sabía todo Guayaquil, todas esas lacras corruptas que están sentenciados. ¿Tú crees que es un problema de código? Es un problema de personas. Fichas, llegaron hasta ser presidentes. Qué vergüenza. La mitad de los magistrados de la corte vinculados en zapadas, en ilícitos, con vinculaciones con el narcotráfico. ¿Es de código o es de personas? Y todos los consejos de participación, mangoneadores que han existido, corruptos hasta el tuétano, o es de código, es de personas, señores. Ahora, las leyes pueden ayudar, son herramientas, pero son de personas, pues. Pero con ahí tanto entonces, corrupto que... Pero sí hay personas que marcan la diferencia, no todo está mal. pero entonces los cambios realmente no dependen de quién sea presidente, de quién sea la asamblea, sino de la academia, de las familias, de y todas de las meterse. instituciones Por sociales. eso ahora el gran debate es apoyar a profesionales que los hay. Hay mujeres y hombres preparados, valientes y honestos para que sean, por ejemplo, el próximo fiscal o la próxima fiscal general. Más allá de este concurso que se nota, pues, cómo está la metida de mano, que si pongo o no pongo, que si el reglamento. Pero si va una persona de bien que va a cometer errores como los cometemos todos, pero que sus activos son mayores que sus pasivos, si no está a golpe de teléfono de ningún agente del poder, ni de diputados, ni de presidente alguno, ni de caudillo, ni partido, ni que se reúnan a escondidas en la cocina de cualquier líder político, señores, vamos a tener un buen fiscal o una buena fiscal. Pero tienen que participar, porque si les meten miedo, si dicen que todo está amarrado, que ya sabemos quién es el próximo fiscal general, los académicos, la gente honesta que sí hay, que son la gran mayoría, porque no todo el mundo son como la ficha esta que estaban en Purga aquí a una cuadra, no van a querer participar, pues. Ni las fichas que estaban en el Consejo de Participación. Y se lo hizo una persona que yo he sido implacable con el Consejo de Participación. Yo fui el que destituí, pues, al delincuente de Tuárez. Pues. Me lo soné en el Congreso Nacional, ¿no? Le dije hasta que se iba a morir. Y a los subsiguientes también. ¿Ya? Así que yo no ando con mucha cuestión en ese sentido. Esto es de hombres y de mujeres. Si no, esto es tinta en el papel. ¿Hasta qué punto entonces este mangoneo que hay de estas instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana o la Judicatura? Porque algo en común que vemos es que los vocales van rotando infinitamente, rotando no siempre de manera voluntaria. Insisto, significa que hay un titiritero atrás entonces. Es que es un asunto solamente de normas. Pues. Hay un interés que hay atrás de todo esto. De buscar el caos para sobre el caos reinar y venderte un discurso de poner el orden. Pues, ¿no? Ese está en la época de los romanos. Pero vimos como incluso la Liga Sur pues intentó imponer ese en Pero su claro, mayoría. es que en esta guerra de quién es que pone a los jueces, de quién pone a la judicatura, bueno, en el caso de ellos ya se sabía, lo único que ha hecho el proceso de ligados es transparentar lo que, solo con verlos caminar tú ya sabías cómo es el tema. O tú tenías alguna duda de la dependencia absoluta del psicópata sentenciado que está en Bélgica, pero tenían alguna duda que ellos le pedían permiso, que había un plan para apoderarse de la justicia, para, entre otras cosas, ir construyendo la autopista de la impunidad. Pero ¿tenías alguna duda? Nadie la tenía. Lo único que han hecho es transparentar la operación y ver qué caídos que eran hasta para grabarse pues en audio, por así decirlo. Ya el detalle es lo que causa la burla. Pero el problema no es lo que ha hecho el correísmo, porque ya ellos lo pensamos. Es que eso no debe volver a pasar con nadie, ni con el socialcristianismo, con sus delegados, ni con el novoísmo, ni con nadie, ni con el lacismo. Ese es el tema de fondo.
Cuidado, criticamos al correísmo, pero queremos hacer absolutamente lo mismo, pero que nadie se dé cuenta. No. Eso no creo que sea correcto. Y te dice una persona que fue 8 años legislador, que veía como a mi alrededor había una voracidad por el tema de la justicia, que esa ha sido la hecatombe de los partidos políticos. Claro. Criticamos de que pedimos que no se haga lo mismo, pero al final el restaurante cambió de nombre, pero los chefs siguen siendo los mismos. Pero uno marca la diferencia. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo lideré el juicio político al fiscal general Carlos Vaca. De esas instituciones que viene después la señora Diana Salazar. No conozco la fiscalía. Ni ellos me conocen a mí. Eso en el mundo en que yo vivía del Congreso, el secretarismo, era una novedad, pues. Pues lo normal es que el diputado, y aquí conocemos de cerca varios ejemplos, ¿no? Que el diputado es mío, parcela, o no. Claro. Ah, ya, yo era distinto, ¿no? Por si acaso. Entonces sí se puede marcar la diferencia. Abogado Cucalón, y como reflexiones finales de lo que hemos hablado, también creo que es importante que la ciudadanía se empodere justamente de todo lo que sucede. Sin duda alguna. ¿Qué se puede hacer desde su trinchera, desde la trinchera de todos? Muchísimo. Y ojo, yo creo que como nunca hay una sociedad más participativa, hay jóvenes profesionales en todas las ramas, principalmente en el derecho, más preparados que nunca. Hay que involucrarse en lo público. Hay que involucrarse, eso es importante. Hay que participar en los concursos, hay que participar en las elecciones. Se puede ganar, se puede perder, pero hay que hacer actividad pública. Eso es importante y trazarse grandes objetivos. Insisto, como estamos en democracia, me he permitido decir muchas cosas hoy, pero hay grandes objetivos. En seguridad, un solo puño con el gobierno. ¿Por qué? Más allá de los errores que se puedan cometer, porque esta es una política de Estado que debe trascender al gobierno. Y el que venga después del presidente Nova debe continuar lo bueno y que el crimen organizado vea que nosotros también estamos organizados, pues. Eso es importante. Entonces, sí se puede hacer ciudadanía activa, sí se puede tener un rol activo, pero yo le pido a la gente que se involucre. No le dejemos lo más sagrado que existe, que es lo público, que es de todos, los civitas, por así decir, en manos de cuenteros, de oportunistas, que eso sí se cambian no solamente camisetas, sino de ideología, y sí que siempre están listos para favorecer al poder. Sí se puede hacer el cambio en ese sentido. Y es importante recordar que la participación no solamente es lanzándote como candidato, también como parte de veedurías, también como parte de control que se le vaya. Haciendo comunicación, haciendo opinión, la academia presentando sus conceptos, me parece bien, eso no hay ningún problema. Siendo mejores ciudadanos, pagando nuestros impuestos, etcétera. No es solamente correcto queriendo ser el fiscal, que ojalá las mujeres y jóvenes preparados que existen en el país y honestos, sin relaciones con partidos ni con narcotraficantes puedan participar. Pero se hace de varias maneras. Uno es el tema de la academia. Uno son los colegios profesionales. Los que más deberían estar alertando de lo que está mal, queriendo que vaya bien. Por ejemplo, son, me imagino, el colegio de profesional de abogados, por poner un ejemplo, ¿no? He visto mucha participación del Foro Nacional, visto de la Federación Nacional de Abogados, he visto algunos parecer al respecto. Me imagino que ahora también lo van a hacer a nivel local, pero en forma proactiva. Cuando yo era niño, yo veía que los decanos de la Facultad de Jurisprudencia, me acuerdo haber visto de chiquitito, en el año 78, que Jaime Roldós era subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Católica, daban sus opiniones, porque eso es lo que da una luz, da un criterio, da una guía para poder seguir nosotros también, ¿no? Sí, efectivamente es necesaria la participación activa de todos los ciudadanos desde las trincheras en las que nos encontremos. Y ahí también agregando algo, yo también creo que los profesionales y los grandes académicos deberíamos sentirnos incentivados para participar a puestos de elección tan importantes como la fiscal general. A mí me gustaría ver a Daniel Curi, por ejemplo. Uy, no. Sí. No, por supuesto. Pero ¿por qué no? Claro, pero la cuestión, creo que el problema, y aquí ya para terminar mi comentario, el problema creo es que sí se siente ese ambiente tal vez manipulado, de que tal vez... De desconfianza, sí, además que también, no sé, esta puede ser una opinión muy arriesgada, por ejemplo, para el concurso de jueces o fiscales, creo que los salarios y la seguridad deberían estar mejor resguardadas por parte del Ejecutivo. Totalmente de acuerdo. El tema de los salarios es irreal.
deben ser muy bien pagados, y así como desde hace algún tiempo cualquier coordinador de atmósfera anda con 4 o 5 policías, pues me imagino que los jueces, más en las áreas de anticorrupción y delitos contra la vida, etcétera, y contra el crimen organizado, deben tener una seguridad preponderante. Tengo entendido que la hay. La otra vez había una precisión entre el ministro del Interior y el fiscal general subrogante, pero hay que fortalecerlo. Me parece lógico, para que vean que se reconoce el tema de esto de los policías que están de custodios en la cuestión domiciliaria, que ha habido un exceso hasta cierto punto, canalizarlos a la función judicial. ¿Me explico? Me parece una buena crítica proactiva que ha hecho en este caso el ministro del Interior. Pero ¿cuál es el mensaje ahí, señores? Podemos articular, porque al final de cuentas el Estado es uno solo, por así decir. Y ojo con el tema de la cercanía, una reflexión. En el día a día, para un ciudadano, ¿sabes qué más importante es saber el nombre de quién es el fiscal de su jurisdicción? Ya, por no decir el del distrito, el fiscal cercano, que es el encargado de perseguir el delito de la violación contra su vecino, contra su vecina, contra su familiar, y saber el nombre de su concejal del cantón, dentro del cantón, más allá de por qué distrito fue elegido, porque ese es el que en el consejo municipal puede cambiar el uso de suelo y lo que antes era vivienda al lado ponerle un motel. Ese en el día a día tiene más que ver que con el fiscal general y con el presidente de la República, por si acaso, ¿no? Ojo con esos temas, así que tenemos que saber quiénes son nuestras contrapartes en los poderes locales. Siempre yo pongo en mis clases el ejemplo, el fiscal de la jurisdicción, el fiscal cercano, por así decir, y el tema de tu concejal. Eso es más importante que ver quién es el presidente o el fiscal general, ¿no? Totalmente. Son las 8:32 y hemos tenido una amplia conversación aquí con el